Entonces, lo que yo he encontrado, lo que mis fuentes me han pasado, son dos documentos. Uno es un informe primero del 17 de diciembre del Ministerio del Interior, Área Técnica, Oficina de Asesoría Jurídica, que no recomienda observar la norma. Ya estamos con Paolo Benza. Paolo Benza es un periodista de investigación. Paolo, buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, Paolo, has tenido acceso a información y a mí me da gusto, te voy a decir por qué. Porque lamentablemente ocurre que la investigación periodística digamos, los grandes destapes, hay casos en los que es un sobre que te llegó o es un sector peleando contra otro que suelta información, bueno, que en muchos casos es valiosa, es verdadera, es útil, pero digamos, no puede reemplazar la investigación periodística independiente donde el único objetivo es servir al ciudadano, ¿no es cierto? Y por eso me da gusto que proyectos como el tuyo existan, Paolo. Vamos a lo nuestro ahora. Así es, Nicolás. Sí, perdón. Esta información ha llegado directamente del gabinete de ministros, ¿no? Porque aunque no lo creas, hay funcionarios que todavía creen que se puede arreglar esto, como tú estabas diciendo, te estaba escuchando atentamente, y hay funcionarios que creen que esto se puede arreglar, ¿no? Ahora, cuéntanos qué es lo que ha pasado. Es decir, al borde del vencimiento del plazo, el gobierno anuncia que va a observar la ley que restablecía la detención preliminar tal como estaba originalmente. Exitosa. Sin embargo, ayer Gustavo Adriancén nos sorprendió a todos porque cuando le preguntaron cuáles eran las razones, no las sabía. El presidente del Consejo de Ministros no sabía. Así es, correcto. Se ha observado la norma que restituye la detención preliminar más de un mes después de que se eliminó. Y además, lo que hay que notar acá es que, según ha publicado el periodista especializado en cobertura parlamentaria, Martín Hidalgo, esto va a pasar a que el Congreso la apruebe por insistencia, pero el Congreso está de vacaciones. A menos que convocasen a un pleno extraordinario, esto se tendría que votar en el pleno recién en marzo, cuando regresan de vacaciones. Según Martín Hidalgo, esto no se puede aprobar en comisión permanente, la insistencia. Vamos a ver efectivamente si es que se lleva a comisión permanente o no, pero según Hidalgo esto no se puede aprobar en comisión permanente. Lo que hay detrás, evidentemente, es la intención de dilatar lo más posible la restitución de la detención preliminar, porque tienen al vocero de la presidenta con un pedido de detención preliminar que no se pudo ejecutar porque no existe la figura, Freddy Hinojosa, investigado por el caso Caliwarma. Entonces, lo que yo he encontrado, lo que mis fuentes me han pasado, son dos documentos. Uno es un informe primero del 17 de diciembre del Ministerio del Interior, Área Técnica, Oficina de Asesoría Jurídica, que no recomienda observar la norma. Ese informe se intentó borrar de la faz de la tierra, se ha intentado eliminar de todas las bases de datos del sector público, pero mis fuentes lo obtuvieron y me lo han enviado. Ese informe, como te digo, no recomienda observar la norma. La propia área técnica del Ministerio del Interior originalmente no recomendó observar la norma. Y lo otro que me han mandado es el segundo informe, que efectivamente ya recomienda sí observar la norma. Es la misma funcionaria la que firma ambos informes, y el segundo informe dice textualmente: de acuerdo al pedido de la Secretaría General del Mininter, que nos pide reevaluar nuestra primera opinión en base a un tuit de Carlos Caro, que es el abogado de Santibáñez, estamos reevaluándolo para decir que sí conviene y sí recomendamos observar la norma. ¿Se queda claro? Claro, o sea, es más, ellos dicen incluso en el primer reporte que la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior no tiene la potestad, no es competencia de ellos emitir la observación. Correcto. O sea, lo lógico sería que el Ministerio de Justicia lo haga, ¿no es cierto? Así es, en el primer informe, el que no recomiendo observar, lo que dicen es: nosotros no tenemos competencia para evaluar este tema porque es un tema de ordenamiento jurídico, y como es ordenamiento jurídico, corresponde al Ministerio de Justicia que
determine si recomiendo o no observar. Ahora, las mismas fuentes que me han enviado este reporte número 1 y reporte número 2 del Mininter me dicen que también el Ministerio de Justicia cambió su opinión técnica. Todavía no tengo los documentos, los voy a tener pronto, así que ojo, pero que también el Ministerio de Justicia pasó de decir no se observa a decir sí se tiene que observar. Es decir, claro, el problema es que ¿para qué tienes a los equipos técnicos? O sea, ¿para qué perdemos el tiempo en hipocresía? Si esto se iba a decidir no en función de las opiniones de los especialistas en materia legal, ¿no es cierto? Y constitucional, sino en base a decisiones políticas movidas por intereses absolutamente subalternos, ¿no es cierto? O sea, si en este momento, Paolo, funcionara la detención preliminar, uno de los cambios que ocurriría sería ¿cuál? Que el vocero presidencial probablemente estaría detenido. Exitosa. Sí, tal cual. Además, notar las fechas, ¿no? Porque el primer informe se da justo el día en que Fiscalía allana la casa de Freddy Hinojosa y el día en que el juez no puede dictarle detención preliminar y solo pueda aceptar el allanamiento porque no existía la figura. Entonces, ese mismo día se emite el primer informe y ese mismo día el Mininter dice, no, este informe no me sirve, dame otro. ¿Me dejo entender? Y convenientemente hay un hilo de Twitter del abogado de la presidenta, del abogado del ministro, me corrijo, del abogado del ministro, Carlos Caro, criticando la figura de detención preliminar, y en base a ese hilo de Twitter, todo el segundo informe, el que cambia de opinión y sí recomienda observar, todo ese informe está hecho en base a ese hilo de Twitter. Los argumentos son exactamente los mismos. Los argumentos son bien, ¿cómo decirlo? Son bien raros. Por ejemplo, te dicen, no hay que aprobar la detención preliminar porque estamos poniendo en tela de juicio la intimidad del detenido. Pobrecito el detenido que se expone en sus fotos siendo enmarrocado. Estamos atentando contra su derecho a la intimidad. Tiene que tener, en vez de un día para apelar, tiene que tener 2 días para apelar. Cosas así que tú dices, en verdad esto es más importante que capturar a las hienas verdes, extorsionadores y sicarios, los QR del puerto, los 11 estafadores del caso de Lucop, el teniente que se robaba las municiones del cuartel en Chorrillos para dárselas a las bandas criminales. Todos son casos objetivos que han sido liberados porque no existe detención preliminar en este mes. Todos. Entonces uno dice, esto no tiene sentido, ¿te das cuenta? No es ponderable. Claro, ahora, el tema es este, porque incluso los argumentos no tienen que ver directamente con la calidad de la ley, la mayor parte de ellos. Es decir, por ejemplo, yo sí considero que no se debe exponer la intimidad de las personas en el momento de los allanamientos y detenciones preliminares, ¿no es cierto? Porque la persona, es decir, incluso ni siquiera deberían presentar a los detenidos como culpables porque todavía no sabemos si lo son, ¿no es cierto? Es decir, ahí hay todo un manejo que tiene que ver muchas veces con la desesperación de mostrar éxitos, ¿no es cierto? Y ya nos ha pasado en otras oportunidades que se muestra a supuestos miembros de bandas que después son liberados porque no tenían nada que ver y se equivocaron, ¿no? O sea, pero eso no es un error de la ley, sino de quienes la aplican. Y estamos conectados vía Zoom con el periodista de investigación Paolo Benza, que ha revelado algo realmente impresionante. El gobierno acaba de observar al límite del vencimiento del plazo el restablecimiento de la ley que había planteado el Congreso con respecto a la detención preliminar. Como hemos resumido, el día de ayer Gustavo Adriancén, cuando fue preguntado por las razones de esta observación, no la sabía, no la conocía el presidente del Consejo de Ministros. Pero lo que ha descubierto Paolo Benza es que cuando el gobierno, Paolo, consulta a los técnicos, a los especialistas dicen hay que promulgar o no tenemos competencia, y el gobierno hace lo contrario a lo que le están diciendo los especialistas y obligan a los especialistas a cambiar sus reportes para poder justificar su decisión.
Exactamente, no solo hace lo contrario, sino que voltea donde el técnico que no sé para qué le pagan un sueldo y le dice, no, lo que tú me has dicho técnicamente no lo voy a tomar en cuenta, necesito que técnicamente me digas lo contrario. Y lo que tú decías, ¿no? Que es, efectivamente, los dos estamos de acuerdo en que no deberíamos exponer la intimidad de las personas y que a veces sí, efectivamente, se presentan enmarrocados personas que son inocentes. Eso no debería ocurrir, sin ninguna duda. Pero hay dos ejemplos ahí, ¿no? Hay dos argumentos ahí. El primero es que eso no es algo que tú cambies mediante ley, eso es algo que el ministro del Interior, que es la cabeza de la policía, podría cambiar mediante una orden ejecutiva, porque es la policía la que hace que se presenten enmarrocados los delincuentes y lo pasa a la prensa, porque es la policía la que lo filtra a la prensa, todos lo sabemos. Entonces, punto número uno, el ministro no quiere que eso ocurra, bueno, entonces el ministro tendría que hacer que la policía, que depende de su sector, deje de hacerlo, eso no se hace por ley. Y lo segundo, además, es que es cuestión de ponderar qué es más importante hoy, cuidar la intimidad de un presunto sicario o apresar a ese presunto sicario en una ola descontrolada de delincuencia donde Claro. nada más la última semana, según Exitosa. ha publicado Omar Chira, el monstruo, el líder de una banda de delincuentes en el Cono Norte, ha asesinado 5 veces. En medio de esa ola de delincuencia, yo creo que más importante es preocuparse por combatir la delincuencia que por el principio de intimidad de los delincuentes. Creo yo. La conclusión acá, Nicolás, es que estamos gastando papel. ¿Para qué se hacen informes técnicos si el gobierno va a decir, no, este informe técnico no me sirve, hazme otro? Entonces, mejor que el gobierno tome la decisión y punto. Lo mismo ocurrió, y sacamos lo mismo hace casi 6 meses, con la ley que cambia la definición de organización criminal. Exactamente lo mismo. Los técnicos dijeron, observen, y los ministerios le dijeron, cambia tu opinión técnica, dame otra opinión técnica que recomiende no observar. Fue exactamente igual. Lo que pasa es que en ese momento no fue tan escandaloso porque la detención preliminar ya es un escándalo. Como tú bien decías, la única forma de detener a una persona en este país es con detención preliminar. Ningún extorsionador se presenta voluntariamente a su audiencia de prisión No, pero preventiva para que le ponga preventiva. Le dices, tienes preventiva, se escapa, desaparece. claro, porque además lo que resulta sorprendente es, porque esto es una señal más de esta especie de desprofesionalización de las funciones en el aparato del Estado, ¿no es cierto? Cuando tú le preguntas a tu equipo Es correcto. técnico de asesoría legal, te va a dar una opinión técnico-legal. Cuando tú le preguntas al señor Carlos Caro, que es abogado litigante de personas que han sido objeto o podrían ser objeto de detención preliminar, te va a contestar desde la perspectiva Tal del cual. abogado litigante, no desde el punto del interés de la sociedad, sino de sus clientes. Pero que como dos y dos son cuatro, ¿no? Exactamente. Exactamente, es el abogado del ministro Santibáñez, por ejemplo, ¿no? Además de otros, ¿no? Pero es el abogado del propio ministro Santibáñez. Entonces, efectivamente, Carlos Caro es un reputado penalista sin ninguna duda, consultado en diversos temas por diversos medios, pero en este caso, ¿por Exitosa. qué vas a basar absolutamente toda tu opinión técnica en lo que dice una persona que tiene claramente un interés en la figura, un interés particular en la figura, ¿no? Totalmente. Claro, ahora hay otros argumentos como este de la información, ¿no? Pero en realidad, Pablo, es como que perdemos el tiempo tratando de argumentar razones, cuando las decisiones no se toman en función de una discusión de razones, sino de intereses directos y groseros. O sea, pues, yo te iba a decir, por ejemplo, este Ah, tema, ¿no? De que tienes que ser notificado. Aguanta. Si estás hablando de hacer una intervención, la sorpresa es clave, porque la sorpresa, o sea, no es una decisión arbitraria, tienes información que te lleva al supuesto de que la persona a la que vas a intervenir, allanar e incluso detener preliminarmente es una persona que podría estar implicada en la comisión de un delito. Entonces se trata no solamente de capturarla, sino de obtener información que te pueda ser útil para la investigación y en ese momento le notificas cuál es la razón de su detención, no 2 días antes, porque ya perdió sentido, esa llega 2 días después, no encuentra a nadie, es, probablemente ni al que quieres detener, ¿no? Esa es la gracia de la detención preliminar, Nicolás. La detención preliminar existe para poder capturar delincuentes que de otra forma no se podrían capturar. O si no, le pediría a cualquier defensor, no sé si todavía existe, que está defendiendo que esto se haya hecho, le pediría que trate de capturar a un extorsionador, a un marca o a un sicario, mandándole previamente una notificación judicial, poniéndole un documento en su puerta que diga te voy a capturar y le retaría a que lo pueda capturar. Es absolutamente ilógico, no tiene ningún sentido.
Qué barbaridad, ¿no? Es que lo que está pasando ya es para no creerlo. Paolo, te agradezco muchísimo por la información y una vez más por la calidad del trabajo que están haciendo ustedes como investigadores. Un abrazo. Muy buenos días. Exitosa. Muchas gracias, Nicolás. Muy Buenos buenos días. días.